Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Saludos, soy el Arcángel Rafael, y continuando con mi mensaje anterior. Los pequeños placeres de este mundo son muy numerosos. Van desde la brizna de hierba más pequeña. Piensa. ¿Te gustaría ver vegetación o estar en el desierto? Es tu elección. Algunos prefieren estar en el desierto, pero si estás en el entorno que elijas, sé feliz. Si comes lo que elegiste, sé feliz. Si vas a donde elijas, sé feliz, y sé feliz con las cosas sencillas, con el contacto que tienes con tus amigos, tus hermanos, tus hermanas. Con estos pequeños momentos, no son habituales ni normales, son ejemplos de alegría y felicidad que te dan todos los días, pero que te pierdes. Te lo estás perdiendo por la única razón, de que te has acostumbrado a querer más. Más alegría, más paz, más amor, sin ver que todo ya estaba ahí cada día, quieres 100 de una vez, en lugar de querer uno en cada momento. Invítate a entender esto, invítate a volver a los placeres simples. Ruega para que te ayudemos en esta adicción. Primero, que nada, comprende. Primero comprende esto, todo ya está ahí. Todas estas posibilidades de paz, felicidad y amor, todas estas posibilidades ya están ahí. Mira de nuevo este mundo, no lo veas con tus lentes distorsionados, sino con tus lentes color de rosa, con estos lentes hechos de amor, y verás el amor en la naturaleza, verás el amor en el objeto más pequeño. Todas esas cosas por las cuales dejarías de lado tu ira, o tu asentimiento, si no estuvieran ahí. Admíralas cuando estén ahí, respétalas cuando estén allí. La gratitud es la fuerza que elimina las adicciones. Entonces, estén en esta fuerza de gratitud. Nos estás preguntando, ¿cómo se ve el prana? Prana aparece cuando lo ves a través de tus ojos físicos como puntos de luz, que son capaces de tener sus propios movimientos, sus propias energías. Suelen ser puntos de luz que descienden hacia ti, tienen su propia energía vital, esta energía tiene su propia energía, y hay muchas maneras de ver o percibir este prana. Es como una lluvia de oro. Si tuviera que caracterizarlo. Nos preguntas, ¿cómo rechazar un pensamiento no beneficioso? Conectándonos con un beneficio. Haznos una pregunta. No es mi deseo. Deseo paz, deseo amor, deseo alegría. Señor, te ofrezco estos pensamientos negativos y acepto la luz. La idea es borrar un pensamiento negativo con un pensamiento positivo, dirían algunos. Es sobre todo decirse a sí mismo, respecto a lo que le ha pasado inmediatamente. No, este no es mi deseo, no. No se trata, repito, de estar en rechazo o negación, simplemente de decirte a ti mismo. Estoy liberando este pensamiento, me perdono por este pensamiento. Es decir, me perdono incluso por haber tenido este pensamiento, en la medida en que corresponde efectivamente a lo que parece ser en apariencia. Entonces, no lo niego, lo libero, lo ofrezco al cielo, lo ofrezco al universo, y pido que se transforme, y entonces, efectivamente, volveré mi mirada hacia lo que va bien, y no hacia lo que no va bien, hacia lo que está en paz, y no hacia lo que está en guerra. Simplemente volveré mi mirada, y diré: esta paz que siento, esta mirada, puedo difundirla, porque esa es la cuestión. Capturar tus pensamientos. No estás acostumbrado a eso, no te escuchas, o más bien, estás en una escucha hipnótica,
es decir, eres incapaz de reaccionar y poder decir: no, no sé de dónde viene este pensamiento, pero no lo quiero. Comprende que tus pensamientos son proposiciones, ellos no son tú, no te definen, son lo que irradia, y resuena con la energía que envías al universo. Entonces, cuando escuches un pensamiento negativo, hazte al menos esta pregunta: ¿qué emoción emití que me devolvió este pensamiento? Y pon el proceso a la inversa. Voy a ponerme en condiciones de irradiar una energía diferente, me infiltraré un pensamiento entre estos pensamientos, para irradiar algo más, y así recibir algo más, porque es un ciclo. Tus pensamientos producen emociones, las emociones producen pensamientos. Pero recuerda, en este caso, no es el huevo y la gallina, este famoso dilema. El primero siempre es la emoción. Siempre es la emoción la fuente de tus pensamientos, después vienen pensamientos para validar esta emoción o crear otra. Se trata, por lo tanto, de crear una emoción diferente para cambiar tus pensamientos. Así es como no deberíamos aceptar vivir la experiencia del sufrimiento, en lugar de querer deshacernos de él para sanarnos verdaderamente. Algunos eligen este camino, pero no es un camino obligatorio, siempre hay otros caminos para aprender, además del que implica sufrimiento. Si estás utilizando el camino del sufrimiento, es porque probablemente quieras un camino acelerado, y probablemente es un camino más rápido, es cierto, que otras formas de aprendizaje. Sin embargo, no viniste a este mundo para aprender solo a través del sufrimiento, has venido a vivir, a aprender a través de la prueba. Sí, pero la prueba no siempre es sufrimiento, a veces la prueba es una pregunta. ¿Quieres ir allí o allá? Ya es una prueba para elegir, en la intención, en el corazón, y con lo que está alineado con nosotros. Pasar por el cuerpo, hacer de este cuerpo un cuerpo de sufrimiento, es un camino, pero no es obligatorio, te lo digo. Escúchame, no es el único camino, es un camino, es bastante venerable para mucha gente, sin duda fue el mejor maestro para muchas personas, pese a todo. Lo vuelvo a afirmar por tercera vez, no es un camino obligado en ningún caso. ¿Puedo esperar sanar mi cuerpo en este momento? ¿Aún tengo que evolucionar? Canalizaciones divinas. No hay etapa de ninguna enfermedad que no pueda ser iluminada con luz. No estoy necesariamente hablando aquí de curar el cuerpo físico, en la medida en que a veces la curación es llegar al más allá. En cualquier caso, no hay etapa, repito, de ninguna enfermedad que no pueda ser iluminada por lo divino, que no pueda permitir que la luz pase a través de ustedes, hasta una comprensión sincera y profunda de su naturaleza divina. Desde penetrar tu cuerpo hasta ese patrón perfecto, del que estaba hablando para llegar a ti, esto requiere mucha fe. Mira, deshacerse de un ligero dolor de cabeza requiere un poco de fe, podrían decir algunos. Si pudieras tener esta pequeña fe absoluta, incluso en un gran evento, tendría el mismo efecto, puedes aliviar un poco de dolor de la misma manera, que puedes aliviar mucho dolor. Ahora bien, simplemente tienes la impresión de que se necesita una fe inmensa, mayor cuando se trata de una enfermedad grande, y un poco de fe, ¿sería suficiente para una enfermedad pequeña? En verdad, no hay ninguna escalera hacia la fe, curar un dolor de cabeza, o lo que ustedes llaman, el cáncer terminal no requiere más fe, sino la misma fe. Estos son los obstáculos a esta fe, que sin duda son más numerosos en este caso. El pedido al universo, este pedido de energía,
este pedido de que la luz pase a través de ti, este pedido es el mismo, cualquiera que sea la intensidad de lo que estás viviendo. Por lo tanto, tendremos que trabajar en los obstáculos a esta luz. No soy digno, es demasiado tarde, ese tipo de cosas son obstáculos. Nunca es demasiado tarde. Comprende que esta luz pasará a través de tu cuerpo, y lo sanará, te enseñará a lidiar con él, o te mostrará el significado profundo de lo que está pasando. Esta luz debe ser solicitada con fe, amor e inteligencia, de este momento, es decir, en conciencia de que todo esto los conducirá a su mayor versión de ustedes mismos. Es así. ¿Sabemos que es difícil de creer cuando atravesamos momentos difíciles? Es sin duda en estos momentos cuando creer es un verdadero ejercicio. A menudo decimos que amar a alguien a quien ya amas es fácil, pero aprender a amar, es difícil. Ahora bien, este es claramente el propósito de su existencia. ¿Cómo amas? ¿Qué has hecho por los demás? Aquí están estas preguntas primordiales y esenciales que se les harán a todos y cada uno de ustedes cuando se unan a nosotros. ¿Cómo amas? No lo que es fácil de amar, por supuesto, que cuenta, y es fuerte, poderoso, interesante. Por otro lado, ¿cómo aprendiste a amar? ¿Cómo aprendiste a perdonar? ¿Cómo aprendiste a colocar la luz en la sombra? Ahí radica el desafío. En estas circunstancias, por supuesto, a veces resulta difícil de creer. De todos modos, cuando les preguntan esto, es porque han decidido ponerlos en esta prueba de fe, en esta prueba de amor, y la meta está ahí, y les diré que cuanto mayor sea la dificultad, mayor será su posible fuerza de amor. Porque seamos muy claros, nunca se ponen en una prueba que no pueda llevarlos a la victoria. Nunca. Lo que sea que pienses. Nunca se han puesto una prueba que no pueda conducirlos a su perfecta victoria en la tierra y en los cielos. Esto significa, por lo tanto, que sí, tendrán que desarrollar cualidades en estos momentos de falta de fe, en estos momentos de falta de energía, en estas carencias en general. Llenar estos vacíos, aprender a corregir estas heridas, es el significado mismo de tu existencia, y es aquí donde probablemente será necesario, más en estos momentos que en otros. Decir acepto recibir la luz de lo invisible, para comprender que en verdad ya no estás solo en esta prueba, porque has puesto a tu lado muchos guías, muchos ángeles, y muchas fuerzas que tal vez no escuchas, que tal vez no comprendes, pero que en cualquier caso responderán a tu llamado, de que seas sincero, o no, nos pidas ayuda de todos modos. Cuando digo sincero, o no, es porque cuando una persona pide ayuda, aunque no lo crea, acaba de pedir ayuda. Por lo tanto, en cierta manera, ya lo cree, de lo contrario, ni siquiera lo pediría. Entonces, estamos aquí para ayudarlos a pasar estas pruebas, pero comprendan que cada una de ellas es un tesoro maravilloso, ya sea en el cuerpo o fuera del cuerpo simplemente. Nos están pidiendo buenas ideas, buenas iniciativas para actuar. Se los enviamos a miles, millones de personas, por lo que muchos se dijeron después. Ah, pero no podría hacerlo solo. Ah, sí, tal vez, pero esto retira estas ideas que les enviamos. Deja de decirte a ti mismo, que no puedes hacer nada solo. Es cierto, sin embargo, encontrarás gente a tu lado si sientes que lo que haces es correcto. La justicia de lo que haces. Ya saben, guías como María, Jesús, Buda, el profeta Mahoma, todos estos guías,
Todos estos guías en este momento están lanzando un llamado a la fe, un gran llamado a la fe, un gran llamado al arrepentimiento, es decir, simplemente despierta, simplemente levántate, simplemente irradia esta paz, este amor que estamos tratando de quitarte, irradia alegría, puedes hacerlo. Aunque te hayan quitado todo, aún puedes hacerlo. Esto es la acción justa. No es otra cosa que ser justo, que actuar con justicia. Tienes que ser, no simplemente parecer, o estoy en la buena pelea. No. Sean ustedes mismo el ejemplo, de vez en cuando puedan, en cuanto puedan. De todo esto, sé amable contigo mismo, por favor, porque muchas veces eres muy duro contigo mismo, muy duro. ¿Cómo evolucionará este mundo? ¿Se curará a sí mismo? ¿Manifestará amor? Este mundo ya está evolucionando. No te preocupes. Sean bendecidos en la luz. Con amor y luz, soy el Arcángel Rafael. Muchas gracias por suscribirte al canal y activar la campanita.